Había un nombre que nadie debía pronunciar en voz alta. Un nombre que, según los que sabían, podía hacer desaparecer a una persona en menos de 48 horas. No en el sentido metafórico, no en el sentido burocrático. Desaparecer de verdad, sin rastro, sin cuerpo, sin explicación. El problema era que ese nombre pertenecía a alguien que, según los archivos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, nunca había existido. Y sin embargo, en algún lugar de los archivos nacionales de Washington, dentro de una caja de cartón marcada con el código de clasificación TSD y LTA7, hay una fotografía, una sola fotografía en blanco y negro, tomada en 1968, en las afueras de una aldea sin nombre en la provincia de QU símbolo 1 EA3NGT de símbolo 1SB. Vietnam del Norte. En esa fotografía aparecen 7 hombres. 6 de ellos están identificados con nombre, rango y número de placa. El séptimo tiene el rostro cubierto por una mancha de tinta negra, deliberada, añadida después. Alguien no quería que lo reconocieran. Y eso, en sí mismo, ya debería haber sido suficiente advertencia. Pero la historia que voy a contarte no comienza en Vietnam. Comienza 3 años antes, en una habitación de hotel en Saigón, donde un hombre llamado Marques Elliott recibió una llamada telefónica que cambiaría el curso de una guerra y destruiría todo lo que alguna vez creyó que era verdad. Marques tenía 34 años. Era analista de inteligencia para la agencia. Aunque ese tipo de personas nunca admitían ser lo que eran. Llevaba 18 meses en el sudeste asiático, estudiando flujos de comunicación entre unidades del Vietcong y redes de suministro que se extendían desde la frontera con Laos hasta los delta del Mekong. Era bueno en su trabajo, metódico, discreto, el tipo de hombre que prefería una mesa en el fondo del restaurante, siempre con la espalda contra la pared y la puerta a la vista. Esa noche llovía, no la lluvia fina y gris de las ciudades templadas. La lluvia de Saigón en agosto era algo diferente, caía con violencia, como si el cielo tuviera una deuda pendiente con la tierra. Marques estaba sentado frente a un ventilador que giraba despacio, con una cerveza tibia en la mano y una carpeta de documentos sobre la cama. Cuando sonó el teléfono, era tarde, después de la medianoche. Marques dejó la cerveza. Miró el teléfono durante 2 timbrazos. Nadie llamaba a esa hora a ese número. Nadie que no supiera exactamente dónde estaba. Y exactamente por qué. Levantó el auricular. Al otro lado, silencio. Luego, una respiración. Y luego, con una voz que sonaba como si hablara desde el fondo de un pozo, las palabras que Marques no olvidaría nunca. Hay alguien dentro. Llevan 18 meses en tu lista. Y no son quienes crees. La línea se cortó. Marques no durmió esa noche. Pasó las horas siguientes, mirando el techo, repasando mentalmente cada nombre, cada cara, cada conversación de los últimos meses. Había 11 personas en su red operativa directa. 11 personas que tenían acceso a información sensible sobre movimientos de tropas, rutas de extracción y nombres de informantes locales. 11 personas en quienes, en teoría, confiaba su vida. Una de ellas era el traidor. Pero la voz había dicho algo más perturbador aún. Había dicho, no son quienes crees. No es quien crees. El plural, eso significaba que podía ser más de uno. O que la identidad del traidor era algo completamente diferente a lo que Marques podría imaginar. Lo que no sabía todavía era que esa llamada no había sido una advertencia. Había sido el primer movimiento de una partida de ajedrez que alguien había estado preparando durante años. Y Marques ya era una pieza sobre él. Tablero. Los primeros días después de la llamada transcurrieron en una especie de paranoia funcional. Marques siguió con su rutina. Desayunaba en el mismo café de la calle de símbolo 1 de 3NGKH símbolo 1 de FI. Revisaba los despachos cifrados de la mañana, se reunía con sus contactos, con aparente normalidad, pero por dentro empezó a observar, a registrar pequeñas anomalías que antes habría ignorado. El teniente Hargrove, por ejemplo, 31 años. De Virginia, oficial de enlace con la inteligencia survietnamita, siempre puntual, siempre correcto. Pero Marques había notado algo esa semana, cada vez que salía del edificio de operaciones. Hargrove tardaba exactamente 20 minutos más de lo necesario en llegar a cualquier destino. 20 minutos que nunca supo explicar cuando Marques, con la excusa de coordinar una reunión, le preguntó casualmente por su Allende. ¿Era eso suficiente? No. Podía hacer cualquier cosa.
una aventura, un juego de cartas, ilegal, un vicio que prefería ocultar. Pero luego estaba Chen. Daniel Chen era el más veterano del grupo, 42 años, californiano. Había hecho 2 tours en Corea, antes de Vietnam. Hablaba vietnamita, con un acento cas, y perfecto. Conocía las provincias del norte como si hubiera crecido allí. Y tenía una red de informantes locales que era, según todos los registros, la más productiva de todo el sector. Era, en todos los sentidos posibles, irreemplazable. Y eso, pensó Márquez en un momento de claridad, que y lo dejó sin aliento. Era exactamente el tipo de persona que nadie querría investigar, porque el traidor perfecto no es el que parece sospechoso, es el que parece indispensable. Pero Márquez todavía estaba lejos de entender la magnitud de lo que enfrentaba, porque el traidor, o los traidores, no eran simplemente personas que filtraban información al enemigo. Lo que Márquez descubriría, en las semanas siguientes, era algo mucho más complejo, mucho más antiguo, y mucho más cercano a él de lo que hubiera podido soportar imaginar. Todo empezó a moverse cuando desapareció el primer informante. Su nombre era NGU, y símbolo 1, S5N fue el símbolo 1 de 9C, 48 años, agricultor de apariencia, con 3 hijos, y una parcela de arroz a 40 kilómetros al norte de Saigón. En realidad, el símbolo 1 de 9C llevaba 4 años proporcionando información sobre movimientos del Vietcong en su región. Información había salvado vidas. Información que muy pocas personas dentro de la red de Márquez conocían. Una mañana de octubre de 1965. El símbolo 1 de 9C no apareció en el punto de contacto acordado. Su familia dijo que había salido a primera hora hacia el mercado. El mercado estaba a 3 kilómetros. Nadie lo volvió a ver. Márquez contuvo el pánico. Los informantes desaparecían. Era parte de la guerra. Podía ser una ejecución del Vietcong por razones completamente ajenas a su actividad como fuente. Podía haber huido por miedo. Podía haber tenido un accidente. Podía hacer muchas cosas. Pero 2 semanas después, desapareció otra informante. Una mujer llamada TR símbolo 1, EA7NTH símbolo 1 SB1, que operaba en la red de DAN símbolo 1 EB5NG. Y luego, 10 días más tarde, un tercer contacto en HU símbolo 1 EBF. Todos ellos habían sido activados como fuentes en los últimos 6 meses. Todos ellos aparecían únicamente en un documento interno que Márquez había preparado y distribuido. Hay 5 personas. 5 personas que eran, en ese momento, los únicos sospechosos posibles. Márquez tomó una decisión, él no podía compartir con nadie. Esa misma noche, en su habitación, con la lluvia golpeando otra vez la ventana, redactó un documento falso, 5 versiones del mismo documento, cada una con una pequeña diferencia imperceptible. 5 nombres de nuevos informantes en 5 ubicaciones distintas, cada versión entregada a una persona diferente. Era una trampa de papel, la técnica más antigua del mundo del espionaje. Y ahora solo tenía que esperar. Lo que Márquez no contaba era que la espera lo iba a cambiar, que los días siguientes, mirando a las personas de su equipo con ojos nuevos, empezaría a ver grietas en todo, en cada conversación, en cada silencio, en cada mirada, que duraba un segundo de más o un segundo de menos. La desconfianza es una enfermedad que, una vez que entra, no respeta fronteras, y Márquez comenzó a desconfiar, no solo de su equipo, sino de sus propios recuerdos. Había señales que había ignorado, conversaciones que en su momento parecían normales, pero que ahora, revisadas bajo esta nueva luz, mostraban algo diferente. Pasaba las noches reconstruyendo los últimos 18 meses, buscando el momento exacto en que todo había empezado a corromperse. Fue en una de esas noches de insomnio cuando encontró algo que no debería haber estado ahí, en su propio archivo de trabajo, en una carpeta que solo él podía abrir. Alguien había leído un documento que Márquez había creado hacía 3 semanas y nunca había compartido con nadie. Alguien había entrado en su despacho, en su archivo personal, y lo había hecho sin dejar ninguna señal física, sin rastros de entrada forzada, sin nada. Lo que eso significaba era aterrador en su simplicidad, o bien alguien tenía acceso a su despacho de manera completamente autorizada, o bien el traidor no estaba entre sus 5 sospechosos. El traidor estaba más arriba. En ese momento, Márquez cometió el único error de su carrera, un error comprensible, humano, fatal. Tomó el teléfono
y llamó a su superior directo en la agencia. Un hombre llamado Lawrence Beaumont le explicó lo que había encontrado. Le dijo que creía que había una filtración a un nivel superior al de su equipo, que necesitaba autorización para una investigación interna ampliada. Beaumont lo escuchó en silencio. Luego dijo que era una situación seria y que se encargaría personalmente. Dijo que Márquez no debía hablar con nadie más sobre el tema. Y colgó. Márquez tardó exactamente 4 horas en darse cuenta del error. 4 horas en las que no ocurrió nada, en las que nadie lo llamó, en las que la vida en la estación de Saigón continuó con su normalidad de guerra. Y entonces, de pronto, con la claridad brutal de las revelaciones, que llegan demasiado tarde, comprendió lo que había hecho. Si el traidor estaba arriba, si la corrupción llegaba hasta niveles que Márquez apenas podía imaginar, entonces acababa de llamar directamente al problema y decirle que estaba a punto de encontrarlo. Esa misma tarde, recibió órdenes de traslado, inmediatas, a una base de operaciones avanzada, en la provincia de Q símbolo 1 EA3NGTR símbolo 1 SB, una de las zonas más peligrosas del país, un lugar donde un analista de inteligencia no tenía ningún motivo legítimo para estar. Le daban 48 horas para preparar el traslado. Márquez sabía lo que significaba eso. No era un traslado, era una sentencia. Tenía 2 opciones: obedecer y probablemente no sobrevivirla semana, o desaparecer. Eligió una tercera opción que nadie había anticipado. Esa noche, Márquez empezó a recopilar todo lo que tenía. No documentos oficiales, que eran demasiado fáciles de rastrear, sino algo mucho más valioso: el archivo mental de 18 meses de trabajo, nombres, fechas, patrones de comportamiento, incongruencias que había notado y descartado en su momento. Las piezas de un rompecabezas que, vistas en conjunto, y desde la perspectiva correcta, formaban una imagen que le heló la sangre, porque Márquez comenzó a entender algo que iba mucho más allá de un traidor solitario, incluso de una red de corrupción interna. Lo que los datos le mostraban, si se leían correctamente, era que durante meses, decisiones operativas clave habían sido saboteadas de maneras sutiles pero sistemáticas, rutas de extracción comprometidas, operaciones que fallaban justo cuando parecían a punto de tener éxito, informantes que desaparecían en el momento exacto en que se volvían más valiosos. Alguien no solo estaba filtrando información al enemigo, alguien estaba gestionando la guerra desde adentro, controlando qué operaciones funcionaban y cuáles fallaban, decidiendo, en la práctica, cuántos soldados vivían y cuántos morían. Y ese alguien llevaba al menos 2 años haciéndolo. Márquez salió del edificio de la estación a las 2 de la madrugada. Llevaba una pequeña bolsa, documentos falsos que había preparado hacía tiempo, por instinto de supervivencia más que por plan concreto, y la certeza de que tenía quizás 12 horas antes de que alguien notara su ausencia y activara los protocolos de búsqueda. Las calles de Saigón de madrugada eran un mundo diferente. El calor de agosto aún colgaba en el aire, denso y perfumado con aceite de motor, especias y el río cercano. Márquez caminó durante 20 minutos, sin rumbo aparente, cambiando de dirección varias veces, asegurándose de que nadie lo seguía. Luego tomó un ciclo hasta el barrio de CH símbolo 1, E3L símbolo 1 EDBN, el sector chino de la ciudad, donde tenía un contacto que no aparecía en ningún archivo oficial. Su nombre era Van, una mujer de 60 años que regentaba una tienda de telas en la calle TR y símbolo 1, S7 o Quan PH símbolo 1, E5C. Nadie que la conociera sospecharía jamás la naturaleza real de sus actividades. Van era, en el vocabulario del espionaje, una caja de seguridad humana, un nodo de comunicación que existía fuera de todos los sistemas, que no respondía a ninguna cadena de mando, que operaba desde hacía décadas, simplemente por sus propias razones, que Márquez nunca había preguntado, y que ella nunca había ofrecido explicar. Golpeó la puerta trasera 3 veces. Pausa. 2 veces más. Van abrió sin preguntar. Lo miró a los ojos durante un segundo, y dijo algo que Márquez nunca esperaba escuchar. Sabía que vendrías esta noche. No era una frase dramática, era simplemente un hecho. Y lo que Van tenía para él, guardado en un sobre de papel manila, debajo de la mesa de cortar telas, era algo que Márquez necesitaría para entender todo lo que vendría después. Dentro del sobre había 3 fotografías,
y una lista de nombres. Márquez tardó varios segundos en registrar lo que veía. Las fotografías eran de calidad mediocre, tomadas con teleobjetivo, con el grano típico de la fotografía de vigilancia de la época. En la primera, dos hombres, en lo que parecía ser un restaurante de Hong Kong. Márquez reconoció a uno de ellos inmediatamente. Era un funcionario de alto rango del Departamento de Estado que había visitado Saigón 3 meses atrás en una misión de evaluación. El segundo hombre, Márquez, no lo conocía, pero por su ropa, su postura, algo en la forma en que los dos se inclinaban sobre la mesa, con esa intimidad específica de quienes comparten un secreto que podría destruirlos. Márquez supo que este segundo hombre era el centro de todo. La segunda fotografía era del mismo hombre desconocido, esta vez en lo que parecía ser Vientiane, capital de Laos. Estaba en un jeep con matrícula militar. Junto a él, dos hombres en uniforme del ejército norvietnamita. La tercera fotografía dejó a Márquez sin aliento. Era él, el hombre desconocido, de pie frente a lo que Márquez reconoció como la entrada del edificio de la estación de la agencia en Saigón. La fecha, estampada en el borde de la fotografía, hacía 4 días. Este hombre había estado en Saigón 4 días atrás, y nadie lo había reportado, lo que significaba o que había entrado de manera no oficial, o que alguien con autoridad suficiente había garantizado su acceso sin dejar registro. Márquez miró la lista de nombres. Eran 6, 4 de ellos altos funcionarios estadounidenses repartidos entre Washington, Saigón y Bangkok. Uno de ellos era un hombre que Márquez conocía perfectamente, Lawrence Beaumont. El quinto nombre en la lista era ruso. El sexto nombre era el de Márquez, M.M. Van, que había estado en silencio. Habló entonces, con la calma pausada de alguien que lleva mucho tiempo cargando con una información demasiado pesada. Esa lista la preparó un hombre que murió hace 3 semanas. Quería que llegara a ti. Solo a ti. Márquez levantó los ojos del papel. Porque a mí. M.M. Van lo miró con algo que podría haber sido lástima. Porque tú eres el único de esa lista que todavía no sabe lo que hizo. Esas palabras cayeron en la habitación con el peso de algo irrevocable. Márquez quiso responder, quiso preguntar qué significaban. Pero algo en la mirada de M.M. Van lo detuvo. No era el momento para preguntas. Era el momento para escuchar. Lo que M.M. Van le contó durante la siguiente hora fue construyendo, pieza por pieza, una historia que Márquez no hubiera podido inventar, aunque hubiera tenido años para intentarlo. Todo comenzaba 2 años antes. En 1963, una operación clasificada que nunca había recibido un nombre oficial, pero que en los documentos internos de quienes la conocían, parecía referida simplemente como el acuerdo. La premisa era conceptualmente simple, aunque moralmente monstruosa en su alcance. Un grupo de individuos, dentro de la estructura de inteligencia estadounidense, en colaboración con contrapartes de la Unión Soviética, habían llegado a una conclusión que ningún gobierno oficial podría admitir jamás. La conclusión era esta: la guerra no podía ganarse, no de manera convencional, no con los recursos disponibles, no, sin un costo político y humano que ningún gobierno democrático podría sostener, pero tampoco podía perderse, no de manera abrupta, no de una forma que enviara el mensaje equivocado al resto de la región. Así que el acuerdo era exactamente eso, un acuerdo para gestionar la guerra, para controlar su duración, su intensidad y, en última instancia, su resultado final, de una manera que sirviera a intereses que iban mucho más allá de Vietnam, intereses geopolíticos, económicos, ideológicos. Una partida de ajedrez en la que las fichas eran personas reales, aldeas reales, vidas reales, y Márquez había sido reclutado, sin saberlo, para ser parte de esa gestión. Sus informes sobre rutas de suministro y movimientos del Vietcong no siempre habían sido utilizados para diseñar operaciones de contrainsurgencia. A veces habían sido utilizados para lo contrario, para asegurarse de que ciertas operaciones fracasaran, para mantener el equilibrio inestable que el acuerdo requería. Lo había hecho con la mejor de las intenciones, sin saber, como un instrumento en manos de alguien que entendía perfectamente lo que hacía. Márquez estaba, literalmente, en la lista de los traidores, no porque hubiera elegido serlo, sino porque alguien había elegido por él. Salió de la tienda de M.M. Van con la bolsa en la mano y las fotografías guardadas en el forro interior de su chaqueta.
y caminó durante un largo rato, sin dirección consciente. Mientras la ciudad comenzaba a despertar a su alrededor, y el aire empezaba a llenarse con el humo de los primeros puestos de comida matutinos. Los rickshaws comenzaban a circular. Un niño vendía periódicos en una esquina. Dos soldados estadounidenses, visiblemente ebrios todavía de la noche anterior, discutían en voz baja apoyados en una pared. La guerra, la ciudad, la vida que continuaba. Ajena por completo a lo que Márquez acababa de descubrir, en ese momento tomó la única decisión que tenía sentido. No huir, no entregarse, documentar. Si había una posibilidad de que esta historia llegara algún día a alguien con el poder y la voluntad de hacer algo con ella, esa posibilidad dependía de que existieran pruebas, no testimonios, no memorias, pruebas, documentos, nombres, fechas, el tipo de evidencia que fuera imposible ignorar o destruir fácilmente. Márquez pasó los siguientes 4 días moviéndose a través de una red de contactos secundarios que había construido durante 18 meses de trabajo, no como activos formales de la agencia, sino como relaciones personales. Un periodista francés que había cubierto Indochina desde los tiempos del colonialismo. Un traductor survietnamita que tenía acceso a archivos militares. Un funcionario de la embajada de un país neutral que, por razones propias, tenía motivos para querer ver expuesto lo que Márquez había descubierto. Cada uno de ellos, sin saber exactamente qué estaban ayudando a construir, aportó una pieza. El periodista tenía fotografías adicionales de reuniones en Hong Kong. El traductor encontró referencias en archivos survietnamitas a operaciones que habían sido saboteadas internamente. El funcionario de la embajada proporcionó un documento que Márquez no esperaba encontrar, un borrador de acuerdo, parcialmente destruido, que alguien había intentado quemar en un contenedor de basura diplomática, y que había sobrevivido por accidente. Incompleto, pero leyable en sus partes esenciales. Era suficiente. No era perfecto. Nunca lo sería. Pero era suficiente. El 5.º día, Márquez envió los materiales, no a ningún organismo oficial, no a ningún periódico, que podría ser presionado para suprimir la historia. Los envió, a través del periodista francés, a 3 destinatarios independientes, en 3 países diferentes, con la instrucción explícita de que los paquetes solo debían abrirse si Márquez dejaba de hacer contacto en intervalos regulares. Era su seguro de vida. Y también comprendía su condena, porque al hacer eso, Márquez se convertía en algo más peligroso que un agente doble. Se convertía en un testigo que no podía callarse ni comprarse, en alguien que, si moría, activaría automáticamente la exposición de todo lo que había descubierto. Lo único que podía hacer ahora era sobrevivir. Y sobrevivir requería entender algo que todavía no entendía completamente. ¿Quién era el hombre de las fotografías? El hombre sin nombre, el que aparecía en Hong Kong, en Vientiane, en la entrada de la estación de Saigón, el centro alrededor del cual todo lo demás orbitaba. Fue el periodista francés quien finalmente le dio un nombre, no su nombre real. Quizás nunca había tenido uno que pudiera usarse sin peligro, pero había un apodo que circulaba en ciertos círculos de inteligencia asiática con una mezcla de respeto y terror. Lo llamaban el cartógrafo, porque, decían, no operaba en batallas, operaba en mapas. Diseñaba los territorios dentro de los cuales otros peleaban, morían, y creían que sus elecciones eran propias. El cartógrafo no era americano, no era soviético, no respondía a ninguna nación en particular. Respondía a algo mucho más antiguo y mucho más difícil de combatir, a una visión del mundo en la que los conflictos eran recursos, en la que la guerra era un instrumento de gestión geopolítica demasiado valioso para dejarse a merced de generales y políticos. Y llevaba décadas operando, no solo en Vietnam, en Corea, antes, en Indochina francesa, antes aún, siempre en las sombras, siempre a través de intermediarios, siempre invisible en los archivos oficiales, pero presente, de alguna manera, en todos los puntos de inflexión cruciales. Márquez tardó un momento en absorber todo esto, y luego preguntó la pregunta obvia: ¿está vivo? El periodista francés lo miró durante un largo silencio. No lo sé. Y esa es exactamente la parte que debería preocuparte más. Lo que Márquez descubriría en los días siguientes ampliaría el terror de esa respuesta de maneras que no había anticipado. Porque el cartógrafo, fuera quien fuera,
no operaba solo en el presente. Tenía una estructura, una red de personas que, como Márquez, en muchos casos, no sabían exactamente para quién trabajaban ni qué parte del tablero ocupaban. Lo que Márquez había creído que era su red operativa, era, en parte, la red del cartógrafo, sus informantes, sus contactos, sus canales de comunicación. Todo había sido construido con una doble función, la función oficial, que Márquez conocía, y una función secundaria, invisible, que servía a objetivos completamente diferentes. Márquez se sentó con eso, durante una noche entera, con la certeza de que había construido, con su propio trabajo y su propia dedicación, parte del instrumento de su propia traición. Y luego, con la mañana, llegó algo que no esperaba, una señal de contacto que solo conocía una persona en el mundo, una persona que, según los registros oficiales, había muerto 6 meses atrás durante una operación en la frontera cambodiana. La señal venía de Daniel Chen. El encuentro ocurrió 2 días después, en una pegode budista, en las afueras de Cholon, a una hora en la que los turistas ya se habían ido, y los monjes estaban en silencio. Márquez llegó primero. Se sentó en un banco de madera frente a un altar cargado de incienso, y esperó, con todos sus sentidos alerta, y la mente trabajando a velocidad máxima, calculando posibilidades y amenazas. Chen llegó desde la entrada lateral, más delgado de lo que Márquez recordaba, con la ropa de un civil vietnamita, un sombrero de paja que le cubría parcialmente la cara, pero era él, sin ninguna duda. Se sentaron uno junto al otro, sin mirarse directamente, como si estuvieran rezando. «Te dieron por muerto», dijo Márquez. «Lo sé», dijo Chen. «Lo planeé así». Lo que Chen le contó durante los siguientes 30 minutos fue la pieza que faltaba, la más difícil, la que Márquez, en algún nivel que prefería no reconocer, ya había empezado a sospechar. Chen había descubierto la existencia del cartógrafo mucho antes que Márquez. Lo había hecho de la única manera posible, siendo reclutado para trabajar para él. Hace 4 años, antes incluso de que Márquez llegara a Vietnam, Chen había sido contactado de manera gradual, sofisticada, a través de un proceso de manipulación, tan bien construido, que para cuando entendió completamente lo que había aceptado, ya era demasiado tarde para retroceder de manera segura. Pero Chen había hecho algo que el cartógrafo no había calculado. Había empezado a documentar, en silencio, durante años. Había ido acumulando información, nombres, operaciones, conexiones, todo lo que había podido recopilar, mientras mantenía la apariencia de ser exactamente lo que se esperaba de él, el agente más eficiente y más leal de la estación. La llamada que Márquez había recibido esa noche de lluvia en Saigón, hace meses, la voz desde el fondo del pozo, era Chen. «¿Por qué yo?», preguntó Márquez. Chen tardó en responder. Cuando lo hizo, no evitó la pregunta: «Porque eres el único que no está comprometido. Todos los demás, en distintos grados y por distintas razones, están atrapados en esto. Algunos por ambición, algunos por miedo, algunos sin saberlo, como tú antes. Pero tú eres el único que todavía puede actuar desde afuera del sistema». «Beaumont», dijo Márquez. «Beaumont es uno, no el más importante, el cartógrafo». Chen miró el altar durante un momento. El incienso creaba espirales de humo que ascendían en el silencio de la pegode. «El cartógrafo tiene un nombre real. Lo encontré hace 3 semanas. Y cuando lo encontré, entendí por qué nadie lo había descubierto antes». Pausa. «Porque es la última persona que cualquiera sospecharía». Chen no le dijo el nombre en ese momento. Lo que le dio, en cambio, fue una serie de instrucciones para acceder a los archivos que había compilado a lo largo de 4 años. Archivos que estaban escondidos en 4 lugares distintos, cada uno conteniendo una parte del rompecabezas. De manera que ninguna pieza sola tuviera sentido completo. Era una medida de seguridad que Chen había diseñado con la misma meticulosidad con que el cartógrafo diseñaba sus redes. Se separaron sin despedida formal. Chen desapareció por la entrada lateral. Márquez salió por la puerta principal, caminando despacio, con la cabeza inclinada como si siguiera en oración. No lo sabía todavía, pero no volvería a ver a Chen con vida. Los archivos de Chen resultaron ser lo que eran, el producto de 4 años de trabajo, bajo una presión inimaginable, por un hombre que sabía que cada día podía ser el último, y que aún así continuó documentando, registrando, preservando, con la disciplina fría de alguien que ha
He pedido que hay algo más importante que su propia supervivencia. Márquez tardó 2 días en reunir todas las piezas, cada una en su lugar de escondite diferente, cada una requiriendo una navegación cuidadosa por la ciudad y sus alrededores, sin llamar la atención ni ser seguido. Cuando finalmente las tuvo todas juntas, en una habitación de un hotel de tercera categoría, en CH símbolo 1, E3L símbolo 1 EDBN, vi alquilado bajo un nombre falso. Extendió los documentos sobre la cama y empezó a leer. El nombre real del cartógrafo era Victor Aldous Crane, 61 años. Nacido en Boston, graduado de Harvard en 1926. Con un doctorado en geopolítica de la London School of Economics, había pasado toda su vida adulta en una variedad de roles: académico, consultor, asesor gubernamental, analista de inteligencia, funcionario del Departamento de Estado. Una carrera impecable, respetada, construida sobre la premisa de que la política exterior era una ciencia y que el conflicto, gestionado correctamente, podía ser un instrumento de estabilidad geopolítica. Crane no era un villano de película. No había en su historial ningún momento de maldad obvia. Ninguna decisión en aislamiento pareciera monstruosa. Era algo más perturbador. Un hombre que genuinamente creía en lo que hacía, que había construido, a lo largo de décadas, una filosofía coherente y elaborada según la cual el mundo era demasiado peligroso para dejarlo en manos de gobiernos democráticos, que eran por naturaleza cortos de vista, reactivos y susceptibles a los caprichos de la opinión pública. Crane creía que había personas más capacitadas para tomar las decisiones verdaderamente importantes, y con el tiempo, con paciencia y con una inteligencia que era genuinamente excepcional, había construido la estructura para ser una de esas personas. La colaboración con la inteligencia soviética no era ideológica, era pragmática. Los soviéticos, como los americanos, tenían en su estructura a personas que compartían la visión de Crane. Personas que entendían que una guerra nuclear era el único escenario verdaderamente inaceptable, y que por lo tanto la guerra convencional, gestionada adecuadamente, era preferible a la inestabilidad que podría llevar a algo peor. Era, en su propia lógica, casi coherente. Y esa coherencia era, para Márquez, la parte más aterradora de todo. Crane no estaba en Vietnam. Nunca había estado en Vietnam de manera oficial. Operaba desde Washington, desde ocasionales viajes a Ginebra y Hong Kong, desde las páginas de monografías académicas que nadie fuera de ciertos círculos leía pero que contenían, para quienes sabían leer entre líneas, instrucciones y señales. Era un fantasma con curriculum vitae, un hombre cuya presencia en los centros de poder era tan normal, tan esperada, tan incuestionada, que se había vuelto invisible. Márquez cerró los documentos. Se quedó en silencio durante un largo rato. Afuera, Saigón continuaba con su ruido constante. Bocinas, motores de 2 tiempos, voces en vietnamita mezcladas con inglés militar. La ciudad era un organismo que no se detenía, que respiraba y se movía independientemente de cualquier guerra, independientemente de cualquier secreto que se guardara en sus entrañas. Márquez pensó en los informantes desaparecidos, en los soldados que habían muerto en operaciones comprometidas, en las familias en aldeas del norte y del sur que habían perdido a alguien, sin entender nunca completamente por qué, en la escala humana de una abstracción geopolítica que Crane y los suyos habían convertido en política. Y pensó en Chen, que había cargado con ese conocimiento durante 4 años, que había continuado trabajando, documentando, aguantando, por la posibilidad de que algún día, de alguna manera, todo eso sirviera para algo. Márquez tomó una decisión. No iba a huir, no iba a simplemente sobrevivir, iba a usar lo que tenía. El problema era el tiempo. Beaumont ya sabía que Márquez no había tomado el vuelo de traslado a QU símbolo 1 PA3NGTR símbolo 1 SB. Ya habría activado protocolos de búsqueda, ya habría alertado a las personas adecuadas. El margen de maniobra se reducía con cada hora. Márquez tenía los materiales, tenía los archivos de Chen, tenía sus propios documentos, tenía los 3 paquetes enviados a través del periodista francés, que servirían como seguros en caso de que algo le pasara. Tenía, en teoría, todo lo necesario para construir un caso. Lo que le faltaba era alguien con el poder suficiente para recibirlo y la integridad suficiente para actuar con él. En el
o de la inteligencia. Esas dos cosas raramente coexisten en la misma persona. La solución llegó desde la dirección menos esperada. El funcionario de la embajada neutral, el mismo que había proporcionado el borrador de acuerdo semiquemado, tenía un contacto, un senador estadounidense que llevaba años en la Comisión de Supervisión de Inteligencia del Senado, que era conocido, dentro de ciertos círculos, por ser uno de los pocos políticos genuinamente interesados en entender cómo funcionaba realmente la comunidad de inteligencia. No solo en términos formales, sino en sus operaciones reales. Su nombre era Edward Corman, demócrata de Ohio, 62 años, sin vínculos conocidos con ninguna de las redes que Márquez había documentado, sin ninguna razón aparente para estar comprometido. Imposible estar seguro de nada, pero era lo que había. Márquez preparó un paquete condensado, no todo. Eso era demasiado, sino suficiente, para que alguien que supiera leer entre líneas entendiera exactamente qué estaba viendo. Suficiente para generar preguntas que no pudieran ignorarse. Suficiente para que el costo de suprimir la información fuera mayor que el costo de investigarla. El canal de Brega tomó 4 días y 3 intermediarios. Márquez pasó esos 4 días moviéndose de manera constante, sin dormir en el mismo lugar 2 noches seguidas, usando los últimos recursos de la red de contactos que había construido durante 18 meses. Fue en el tercer día cuando encontró a Chen en un callejón 3 cuadras del mercado Benson. Chen tenía una herida de arma de fuego en el costado que había intentado cerrar él mismo con materiales de fortuna. Estaba consciente pero muy débil. Márquez lo llevó al único lugar que se le ocurrió, la trastienda de Meme Van, que escuchó la situación con esa serenidad suya que parecía tener raíces más profundas de lo normal, y procedió a tratar la herida con una competencia que tampoco preguntó de dónde provenía. Chen sobrevivió esa noche, la siguiente también. Al tercero, cuando ya era claro que no moriría, le dijo algo a Márquez que no estaba en ninguno de los documentos. Hay algo que no te conté. Márquez esperó. Crane tiene un sucesor designado, alguien más joven, que lleva años siendo preparado para continuar lo que él construyó. No está en ninguno de los archivos, porque Crane lo mantuvo completamente separado de cualquier papel. ¿Quién es? Chan lo miró. Alguien que tú conoces. Alguien en quien confías. Y liga eso, fue todo lo que dijo, antes de que los sonidos de la calle cambiaran de manera sutil. Antes de que Meme Van apareciera en la puerta de la trastienda, con una expresión que Márquez no había visto antes en su rostro, y dijera en voz baja: tienen la calle. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos fue caótico de la manera en que solo los eventos reales son caóticos. Sin la elegancia de las historias bien contadas, Márquez y Chen salieron por el techo. Meme Van se quedó abajo. Márquez nunca supo exactamente qué pasó con ella esa noche, aunque meses después, cuando todo lo demás había ocurrido ya, recibió a través de un canal indirecto una nota breve que decía simplemente: estoy bien. Sin firma, en papel sin marcas. La frase de Chen lo perseguía mientras se movían entre tejados y escaleras de servicio y callejones traseros de CH símbolo 1, E3L símbolo 1 EDBN. Alguien que conoces, alguien en quien confías. En una situación normal, esas palabras habrían generado una lista de posibilidades. Pero Márquez no estaba en una situación normal. En este momento, la lista de personas en las que confiaba era tan corta que podía contarla con los dedos de una mano. Y entonces, mientras se movían, mientras el sonido de voces y pasos detrás de ellos se iba haciendo más tenue a medida que se alejaban, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Márquez, con esa claridad incómoda de las cosas que uno no quiere pensar. No era Beaumont el más peligroso. Beaumont era conocido, era visible, era parte del sistema de una manera que lo hacía, paradójicamente, controlable. El sucesor de Crane era alguien diferente, alguien que, como Crane mismo, llevaba tiempo construyendo una presencia que fuera al mismo tiempo completamente legítima y completamente invisible en sus aspectos reales. Alguien que había estado cerca de Márquez durante meses. Alguien había tenido acceso a su despacho. La persona que había leído el documento que Márquez nunca había compartido no era uno de los 5 sospechosos originales. Era alguien que tenía acceso a su despacho de manera autorizada. Alguien cuya presencia en ese espacio era tan normal, tan esperada, que Márquez nunca lo había contado como elemento de la ecuación. Era Martha Holloway, 37 años,
coordinadora de operaciones de la estación, la persona que gestionaba los archivos, los despachos, las comunicaciones, la logística de toda la operación, la persona invisible que hacía funcionar la maquinaria, que todos daban por sentada, a quien nadie prestaba una atención especial porque su trabajo era precisamente ese, ser la infraestructura, no el agente, y precisamente por eso, durante años, había sido el nodo central de una filtración que nadie había podido localizar, porque nadie buscaba en la infraestructura, todos buscaban en los agentes. Era, en retrospectiva, brutal en su elegancia. Crane había elegido bien a su sucesora. Márquez se detuvo en un tejado, con vistas a la ciudad, que se extendía hasta el horizonte bajo la noche oscura de Saigón. Chen, a su lado, respiraba con dificultad pero estable. Holloway, dijo Márquez. Chen no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, fue con una frase que Márquez tardó semanas en dejar de escuchar en su cabeza. Llevaba 2 años, esperando que lo descubrieras. Y durante esos 2 años, cada vez que estuviste a punto de encontrarlo, algo pequeño lo desvió. Una urgencia, una crisis menor, una distracción perfectamente calibrada. Pausa. Ella es mejor en esto que cualquiera de los dos. El paquete llegó al senador Corman 10 días después. Márquez lo supo porque el periodista francés, que era el último eslabón de la cadena, y el único que tenía manera de confirmar la recepción, le envió una señal acordada, a través de un anuncio, la sección de clasificados del periódico. Lo que ocurrió después de ese punto está fuera del alcance de lo que Márquez podía observar directamente. Estaba fuera del país, en Tailandia, en un proceso de extracción que el funcionario de la embajada neutral había coordinado con una discreción notable. Chen estaba en un hospital en Bangkok bajo un nombre falso, recuperándose de una manera que los médicos describieron como sorprendente dado el estado en que había llegado. Márquez pasó semanas en un estado de limbo extraño, sin estatus oficial, sin acceso a ningún canal de información, esperando sin saber exactamente qué esperaba. Las noticias llegaban en fragmentos. Una investigación del Congreso que parecía estar tomando formas inesperadas. Movimientos de personal dentro de la comunidad de inteligencia que sugerían algo más que rotación rutinaria. Un artículo en un periódico de Washington, vago pero específico en sus referencias a irregularidades en operaciones del sudeste asiático, que alguien con conocimiento podía leer como el primero de muchos movimientos que se harían más explícitos con el tiempo. Lawrence Beaumont fue retirado de su posición en Saigón en febrero de 1966. La razón oficial fue reestructuración administrativa. En los meses siguientes, 3 funcionarios más con conexiones a la red que Márquez había documentado dejaron sus posiciones bajo circunstancias similares. Victor Aldous Crane murió en mayo de 1966 de un ataque al corazón en su apartamento de Georgetown. Las necrológicas lo describieron como un distinguido académico y servidor público cuyas contribuciones al entendimiento de la política exterior americana habían sido excepcionales. No había ninguna referencia a nada de lo que Márquez había documentado. No había ninguna investigación pública. No había ningún juicio. No había ninguna exposición. Martha Holloway desapareció. No en el sentido violento. No en el sentido de los informantes de Márquez. Simplemente dejó su posición, sin explicación oficial. Y nadie dentro del sistema oficial volvió a encontrarla con ese nombre. Márquez pasó meses procesando lo que eso significaba. Habían triunfado, habían fracasado. ¿Qué significaba el éxito? En una situación como esa, las personas responsables habían sido, en su mayoría, removidas, pero removidas discretamente, sin cargos, sin exposición, sin el tipo de reconocimiento público que pudiera servir como disuasivo para quienes, en algún lugar, ya estaban construyendo la siguiente versión del acuerdo. Y Vietnam, la guerra continuó, durante años más, con toda la maquinaria que Márquez había pasado meses comprendiendo. Había momentos en que se preguntaba si todo lo que había hecho había cambiado algo verdaderamente, o simplemente había ajustado algunos elementos de una estructura que era demasiado grande y demasiado antigua para ser afectada por el trabajo de 2 hombres y una mujer en una trastienda de telas en Cholon. Era una pregunta sin respuesta satisfactoria. Lo que sí sabía era esto: en algún lugar de los archivos nacionales de Washington, dentro de una caja de cartón marcada con el código de clasificación TSD y LTA7, había una fotografía
7 hombres. Uno con el rostro cubierto por una mancha de tinta negra. El séptimo hombre era Chen. Lo había entendido meses después, cuando Chen, ya recuperado, y con un nuevo nombre en un nuevo país, le envió una copia de la fotografía, con una nota que decía simplemente, por si alguien algún día busca. Márquez guardó la nota, guardó la fotografía. Vivió una vida que no pudo contarle a nadie que conociera. Y el nombre que nadie debía pronunciar en voz alta, siguió siendo, durante décadas, exactamente eso, un nombre que todos olvidaron, excepto los que lo habían vivido. Y ellos nunca olvidaron nada.